¿Era necesario entonces establecer un capítulo especial para las personas jurídicas dentro del Código Nacional? Mi perspectiva es que no. Es decir, lo que debía hacer el legislador era establecer dentro de los capítulos relativos al proceso ciertas disposiciones alusivas a la calidad específica de la empresa. Por ejemplo, hablando de medidas cautelares, establecer dentro del mismo catálogo del 155 del Código Nacional cuáles son las medidas cautelares que se pueden aplicar para la empresa. Cuando hablamos de la representación y la defensa, en el 112 del Código Nacional, cuando me habla del defensor, pues establecer que la persona jurídica también deberá de contar con un defensor y con un representante. Desde luego no era necesario establecer un capítulo específico si lo que queríamos en México y lo que pretendíamos en México es que las empresas fueran sujetas de un procedimiento completamente en igualdad de condiciones a la persona física. Sin embargo, se estableció este capítulo especial. ¿Y qué fue lo que se determinó al inicio? Me decía el texto del 421 previo a la reforma que la empresa solamente sería llevada a un proceso penal en caso de que algún miembro representante de la misma, con excepción de las instituciones estatales, cometiera un hecho delictivo con los medios que para tal objeto le proporcionara la misma empresa, de modo que resultara cometido a nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquella, y me pedía que para poder imputar a la empresa tuviera necesariamente que imputar a la persona física. Es decir, si no sabes quién es la persona física, no puedes llegar a la persona jurídica. Si aún tu investigación no te ha dado sustento para determinar quién tiene la probabilidad de la comisión del hecho delictivo o la probabilidad de la intervención en el hecho delictivo, entonces no puede haber imputación a la persona física y por tanto tampoco habría imputación a la persona jurídica. Porque me decía, solo si también ha ejercido acción penal en contra de la persona física que debe responder por el delito cometido. Esto corresponde a un modelo llamado modelo de heterorresponsabilidad, en donde hilamos la conducta efectuada por las personas físicas con la conducta que se debe atribuir a la persona jurídica, pero que sin una no subsiste la otra. Y entonces vendría la problemática, comentaba el maestro Ramsés, por ejemplo, si acude una causa de exclusión a favor de un imputado como persona física, ello también invalidaría entonces la responsabilidad de la empresa, cuando ya veremos y analizaremos algunas hipótesis en las cuales sí se puede atribuir aún habiendo una causa de exclusión. ¿Cuáles eran los requisitos procesales para imputar a la empresa a raíz del modelo implementado en 2014 por el Código Nacional? Primero, que algún miembro representante de una persona jurídica cometiera el hecho delictivo con los medios que para tal objeto le proporcione dicha persona jurídica. Además, requería que el delito resultara cometido a nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquella, y solamente se ejercería la acción penal en caso de que el Ministerio Público también ejercitara la acción penal en contra de la persona física. O sea, estos eran los requisitos indispensables. Hasta este momento, el Código Nacional no me decía absolutamente nada de un compliance program, de la situación relativa a la organización interna de la empresa, respecto a los controles eficaces de cumplimiento, respecto a las medidas provisionales que pudiera tener la empresa implementadas para evitar la consumación del hecho delictivo, sino que me daba un modelo que no era muy distinto a aquello que ya teníamos en nuestros códigos penales. Si ustedes recuerdan, y seguramente habrán mencionado en estos 2 días, los códigos penales establecieron un modelo de consecuencias jurídicas accesorias para las personas jurídicas. ¿Qué me pedían? Lleva el proceso en contra de la persona física y al final, en la sentencia, cuando determines que hay culpabilidad de la persona y por tanto condenes, entonces impones consecuencias jurídicas accesorias para la empresa, en caso de que la empresa represente un peligro de seguridad y en caso de que esa persona que cometió el hecho delictivo hubiera cometido el delito bajo el nombre, representación o amparo de la empresa y con los medios que para tal efecto le proporcionara la misma. Es decir, no teníamos un modelo muy distinto a el modelo de responsabilidad y consecuencias jurídicas accesorias que se establecía de previo a 2014. Ello hacía difícil la implementación de este modelo si no era porque tuviéramos una legislación sustantiva que aportara suficiente material para explotar precisamente esa circunstancia. ¿Qué más me decía el texto previo a la reforma? El artículo 422 en cuanto a la investigación, cuestiones innecesarias, y que por ello verán que está justificada la afirmación de que no era necesario un catálogo específico o un capítulo específico de personas jurídicas, porque me decía, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la posible comisión de un delito en los que se encuentre involucrada una persona jurídica, iniciará la investigación correspondiente. Bueno, pues es una realidad que el Ministerio Público, siempre que sepa que se comete un hecho delictivo, tiene la obligación de investigar. O sea, en cualquier supuesto. No necesito que me lo diga una disposición, porque ya en cuanto a los deberes de la Fiscalía, en cuanto a los deberes de investigación,
siguiendo todas las líneas de investigación de manera objetiva, imparcial, eficaz, eficiente, etcétera, tiene que iniciar una investigación en caso de que tenga conocimiento del hecho delictivo. El segundo párrafo me decía, en caso que durante la investigación se ejecute el aseguramiento de bienes y sea necesario que alguna de las personas físicas a las que se refiere el artículo anterior deba acudir ante el Ministerio Público, se dará vista al representante de la persona jurídica. Bueno, pues en materia de aseguramiento siempre tiene que haber una notificación, incluso en los procesos en contra de personas físicas. Si se va a asegurar un inmueble, pues debemos de notificarle a la persona que tiene el título de propiedad del inmueble. Y si verifico que el título de propiedad pertenece a una persona jurídica, se le notifica a la persona jurídica. Por tanto, también resultaba de alguna forma innecesaria la implementación de este dispositivo. Una situación importante que establecía el Código Nacional en el surgimiento en 2014 era lo relativo a que en ningún caso el representante de la persona jurídica que tenga el carácter de imputado podría representarla. ¿Por qué es interesante? Hoy en día en España, bajo su modelo de imputación penal, aún la persona física imputada del hecho delictivo puede representar a la empresa. Claro, hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Español en donde recomendó que esto no se realice. ¿Y por qué recomienda que no se realice? Pues claro, si yo soy una persona física imputada del hecho delictivo, voy a velar por los intereses propios. Y entonces surge una situación de conflicto de intereses entre los intereses de los demás accionistas de la persona jurídica de la empresa y los intereses que yo pueda tener dentro de mi defensa como persona física imputada. Vamos, ¿qué trataré de establecer? Pues de alguna forma que yo no tenía una responsabilidad propiamente hablando. O viceversa, cuando la empresa trate de defenderse, pues va a tratar de imputarle en su totalidad el delito a la persona física. A ver, yo establecí mis programas de cumplimiento y quien cometió el hecho delictivo fue la persona física. Aún siendo representante legal de la empresa, pues resulta ser que él cometió los actos de corrupción. Yo establecí un programa de cumplimiento y surge un conflicto de intereses que lo que propicia es que no pueda haber una unificación en la persona del imputado, persona física, con la persona jurídica que lleva con la persona que lleva la representación de la persona jurídica, sino que tienen que ser dos personas distintas. En México el Código Nacional determinó esta situación y dijo, persona física imputada no puedes tener la representación de la persona jurídica. Pero claro, ello nos lleva a ciertas complicaciones. ¿Qué pasa si todos aquellos que son representantes de la empresa tienen imputación penal por el mismo asunto? O aquel que tenía la representación está siendo imputado como persona física y por tanto requiero establecer quién va a tener la representación de la empresa. ¿Qué determinaría el juzgador en caso de que la persona con la representación de la empresa se niegue a designar un representante independiente para efectos del proceso penal? ¿Podría el juez de manera oficiosa determinar un representante para la empresa? Ahora, ¿hasta qué punto podría actuar ese representante de la empresa? Ya veremos los problemas que se asocian con esta disposición. En el artículo 423, el Código Nacional nos hablaba sobre la formulación de la imputación y la vinculación a proceso. O sea, bueno, en la misma audiencia en la que le des a conocer a la persona física los hechos que se le investigan, le hará saber al representante de la empresa aquellos que se le atribuyen a su representado. Y entonces, mismo problema de la heterorresponsabilidad, porque me decía, en la audiencia inicial llevada a cabo para formular la imputación a la persona física, es decir, necesito que determines quién es la persona física. Si no hay una persona física determinada, o si no has logrado establecer la suficiente información para tener antecedentes de la investigación con los cuales puedas determinar la existencia de la probabilidad de intervención en el delito, entonces no puede haber audiencia inicial. Y por tanto, al no haber audiencia inicial, no le puede imputar la responsabilidad a la persona jurídica. Tenía esta problemática asociada al modelo de heterorresponsabilidad. Decía, el representante de la persona jurídica asistido por su defensor designado podrá participar en todos los actos del procedimiento. Desde luego, en calidad de defensor, tiene toda la intervención que el Código le autoriza. Se les notificarán todos los actos procesales, se les citarán a las audiencias, podrán ofrecer los medios de prueba, etc. Sobre el modelo de imputación, no me decía el Código Nacional, y bueno, no lo dice hasta la fecha, qué es lo que necesita hacerle saber el Ministerio Público al representante de la empresa, al defensor de la empresa, para saber cuáles son los hechos que se le atribuyen. Vamos, en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tengo lo que esencialmente debe contener la formulación de la imputación, que puedo leer a la luz del artículo 141 de la misma legislación sobre clasificación jurídica preliminar. Dice, bueno, hazle saber los hechos, la clasificación jurídica
que la clasificación jurídica contiene tipo penal, grado de consumación, naturaleza de la conducta, grado de ejecución. Hazle saber el nombre del acusador, pero enfocado hacia la persona física. Entonces, ¿qué tiene que hacerle saber el Ministerio Público a la persona jurídica? ¿Se trata de los mismos hechos los que se imputan a la persona jurídica que a la persona física? O sea, ¿el grado de intervención es el mismo? ¿Son coautores la persona jurídica y la persona física? ¿Qué hechos te tengo que hacer saber para efecto de que tú puedas hacer válida la defensa dentro del proceso penal? Claro, se acarreaba un problema relativo a la carga de la prueba, y entonces si no determino cuáles son los hechos que le atribuyo a la empresa, ¿cómo puedo determinar lo que tengo que probar? ¿Cuáles son esas bases de lo que tengo que establecer dentro del modelo de imputación? Hasta este momento, con esta legislación relativa al Código Nacional en su omisión, no podría saber qué es lo que le tengo que imputar, porque esencialmente la conformación delictiva de la empresa no me da una distinción clara sobre los hechos por los cuales responde la empresa. O sea, ¿por qué puedo considerar que la empresa ha incurrido también en la comisión del hecho delictivo, tratándose, por ejemplo, de homicidio? Claro, la empresa como ente ficticio pues no tiene la capacidad propiamente de matar dentro del entorno material. O sea, no podría establecer propiamente un nexo causal entre la empresa y el resultado de pérdida de la vida, como sí lo puedo determinar la persona física. Pero ¿por qué puedo atribuirle a la empresa la comisión de ese hecho delictivo? Y en materia de formulación de la imputación, ¿qué le tengo que hacer saber a la empresa para que la empresa se pueda defender? O sea, si tú a mí no me dices cuáles son los hechos que me atribuyes, ¿en qué circunstancias podría de alguna forma argumentar o bien determinar, de acuerdo a una defensa pasiva o defensa activa, si voy a incluir medios de prueba para contrarrestar esa imputación? Entonces, hasta ese momento no me decía mucho. Establecía que la autoridad judicial podría dictar el auto porque se determinara si la empresa estaba vinculada al proceso o no. ¿Qué de importante tenía esto? Pues que con este modelo, hablando del proceso penal en la etapa de investigación, ya podría decir: tú, empresa Vidrios y Aluminio, Sociedad Anónima de Capital Variable, estás vinculada al proceso por el hecho que la ley señala como el delito de fraude cometido en contra de fulano de tal. O sea, un modelo de vinculación que no solamente contemplara a personas físicas, sino también a la persona jurídica. ¿Qué implicaciones tendría ello? La posibilidad, desde luego, de atribuir medidas cautelares de alguna forma para evitar que los delitos se sigan cometiendo, evitar que en algún momento se evadiera de la acción de la justicia la empresa como tal, que obstaculizara la investigación. Entonces, me daba esa posibilidad sin decirme demasiado en relación a qué medidas cautelares podría aplicar. El artículo 424 me hablaba acerca de las formas de terminación anticipada. Me decía, la persona jurídica tiene la posibilidad de acudir a las formas de terminación anticipada. Es decir, si pensamos en qué formas de terminación anticipada tengo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, estaríamos hablando de un procedimiento abreviado. En ese sentido, la empresa, a través de su representante y su defensor, podría optar por un acuerdo con el Ministerio Público a efectos de acudir a un procedimiento abreviado en el que admitan la responsabilidad por el hecho delictivo y tengan una atenuación en las consecuencias, con independencia de que la persona física decidiera llevar el proceso penal de manera ordinaria y llegar hasta juicio oral. Entonces, me decía solamente formas anticipadas, pero no contemplaba hasta ese punto el legislador, y vean la complicación de abrir un capítulo especial. No contemplaba el legislador no solamente las formas anticipadas, sino las soluciones alternas, porque aparentemente el artículo delimita a las formas anticipadas de terminación del procedimiento, ¿sí? Y en lo conducente a los procedimientos especiales previstos en este código. Pero ¿qué hay de las soluciones alternas, como la suspensión condicional del proceso a prueba, como puede ser los acuerdos reparatorios, e incluso podría ser la situación relativa a los criterios de oportunidad que puede aplicar en su caso el Ministerio Público, como una forma anticipada de terminación de la investigación? O sea, al tener un capítulo relativo a la empresa, lo que hizo el legislador fue delimitar y abrir más dudas acerca de la aplicación de estas figuras relativas a las personas físicas. En cuanto a formas de terminación anticipadas, la única forma que considera el Código Nacional es el procedimiento abreviado. Y ya hablando en materia de sentencia, el último artículo que me daba el Código Nacional me decía, bueno, pues, cuando se resuelva lo pertinente a la persona física imputada, el tribunal se va a pronunciar en relación a la persona jurídica. Otra vez modelo de heterorresponsabilidad. Otra vez un aparente modelo de consecuencias jurídicas accesorias para la empresa, y no un modelo de consecuencias jurídicas directas. Es decir,
solo si hay sentencia en contra de la persona física, se permite al tribunal pronunciarse en contra de la persona jurídica. De tal forma que tengo que llegar hasta el final del proceso para poder establecer esas circunstancias relativas a la aplicación de consecuencias jurídicas. Pero ¿qué sucede si la persona física decide acudir al procedimiento abreviado? ¿Qué es el procedimiento abreviado? Pues es una forma anticipada de determinación del proceso en el cual existen ciertos requisitos, como por ejemplo admitir los hechos materia de la acusación, renunciar a un juicio oral, sabiendo las consecuencias de esa renuncia, y que existan elementos de convicción suficientes para corroborar la acusación sin oposición fundada de la víctima. Entonces, si el imputado persona física decide acudir a un procedimiento abreviado y por tanto el juez de control, que es quien resuelve en este caso, emite sentencia condenatoria, estaría obligado en virtud de este artículo a pronunciarse también sobre la persona jurídica de una vez. O sea, al asumir la responsabilidad del imputado persona física, obliga a la persona jurídica a que también admita esa responsabilidad para que podamos dar cumplimiento a este artículo. Desde mi punto de vista la respuesta es no. O sea, la persona física puede acudir al abreviado y yo persona jurídica puedo seguirme defendiendo, porque si no se violaría mi derecho de defensa, que de manera indudable es intransferible, ¿no? O sea, no puedo cederte a ti, imputado, que tengas esa defensa para que acudas a un procedimiento abreviado, porque si yo tengo los medios para defenderme y evitar la responsabilidad, pues decido llegar hasta un juicio oral. Entonces, traía estas complicaciones que únicamente derivaban de haber establecido dentro del Código Nacional un capítulo especial dentro del título de procedimientos especiales. Vamos, con las disposiciones como estaban a la luz de un proceso ordinario, solamente era realizar ciertas, no adaptaciones, sino incorporaciones de dispositivos especiales para la calidad específica de la empresa. Bien, vino la reforma del 17 de junio de 2016, está errónea la información ahí, ya estamos hablando a futuro, 17 de junio de 2016, en donde el legislador contempla las dificultades relativas a la aplicación de la empresa y asume un modelo, pero desafortunadamente, y quizás lo hayan comentado con anterioridad, lo que hace el legislador es copiar el modelo de imputación de la empresa que España implementó en el 2010, cuando España reformó su modelo de imputación en 2015, validando las problemáticas que tenía. O sea, España dijo, tengo problemas con la imputación, tengo problemas con los programas de cumplimiento, tengo problemas con la investigación, tengo problemas con las medidas cautelares. Reformemos después de 5 años de experiencia y en 2015 hacen su reforma y adaptan su código y adaptan la ley de enjuiciamiento criminal y adaptan el código penal para efectos de poder tener un proceso que tuviera menos vicios de esa naturaleza. Pero aún así el legislador mexicano en 2016 toma el modelo de imputación de 2010 con las problemáticas que tenía el modelo de imputación de 2010 y entonces veremos cuáles son esas problemáticas. Lo que trata de hacer el legislador es decir, ya no voy por el modelo de heteroresponsabilidad, sino por un modelo de autorresponsabilidad. Es decir, que haya autonomía entre los hechos cometidos por la persona física y los hechos cometidos por la persona jurídica. A ver, persona jurídica, si te voy a concebir como tal, como un sujeto de responsabilidad penal, te entiendo como un ente capaz de actuar, es decir, que incurre en una conducta, que esa conducta debe ser típica, capaz de contar con una conducta que sea típica y antijurídica, pero además que tenga culpabilidad. Recuerden ustedes que respecto a la teoría del delito, la culpabilidad se ha entendido como la capacidad de reproche de la persona imputada respecto de la norma, es decir, el mensaje, cómo recibe el mensaje normativo. O sea, bueno, pues tú tienes culpabilidad también de manera independiente. Y entonces puedo contemplar de manera autónoma, cambiando el título de ese artículo 421 para decir ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma, para establecer que son dos circunstancias distintas, pero que aún así sigue teniendo problemas de carácter procesal y ya veremos por qué. Y ahora dice la legislación reformada, serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta o en su beneficio o a través de medios que le proporcionen, cuando se haya determinado que además de esto existió inobservancia del debido control en su organización. Es decir, aquí entran ahora sí a partir de 2016 los llamados programas de cumplimiento. Y ahí venía una pregunta interesante, ¿no? Y se abría un tema bastante interesante en cuanto a las problemáticas que surgen con esto. ¿Quién tiene la carga de la prueba para demostrar si fallaste o si fallaste o estabas cumpliendo con tus programas efectivos para evitar la consumación del hecho delictivo? Desde luego el Estado, ¿no? El Estado tiene el onus probandi, de acuerdo al 20 constitucional apartado A, fracción quinta,
la carga de la prueba corresponde a quien acusa conforme lo establece el tipo penal. O sea, no hay en sí una reversión de la carga de la prueba, aunque España en sus últimas determinaciones sí decía de alguna forma, a ver, el fiscal ha demostrado de alguna forma que tú fallaste con el programa de cumplimiento. Tu afirmación es que sí tenías los programas de cumplimiento y que efectivamente se llevaban a cabo de manera eficaz. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aportar los elementos para determinar que efectivamente cumplías con esos programas de cumplimiento. Que claro, los debiste haber aportado en una fase de investigación y el Ministerio Público, siendo un ente objetivo, imparcial, eficiente, eficaz, que sigue todas las líneas de investigación, ya tendría que contar con esa información para poder determinar el ejercicio de la acción penal. Pero desde luego hay intereses encontrados respecto a la litis y por eso es que hay juicios y por eso es que hay procesos penales. Pero estamos hablando de que, de acuerdo como está estipulado en España, no violar el principio de presunción de inocencia, ¿no? Porque ya hay una duda fundada por parte del Ministerio Público. Es correcto. Tú estás intentando, que tú tienes la obligación de desvirtuar. Es decir, ya hay prueba en contra y tú tienes que desvirtuar. Ojo, estamos hablando y estaban comentando sobre los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto al principio de no autoincriminación y el principio de adecuada defensa y sobre la carga de la prueba y respecto a la presunción de inocencia. Aparentemente nuestra digamos, línea de principios ha sido a que en ningún caso el imputado tiene la obligación de probar absolutamente nada. No tengo la obligación de probar absolutamente nada para efectos de que me condenen. Claro, si lo que pretende el Estado es condenarme, yo no tengo por qué aportar absolutamente nada. Ni elementos que me incriminen, ni estaría obligado a aportar elementos que me absuelvan de la responsabilidad. O sea, el Estado es quien tiene que probar de manera determinante y de manera tajante que tú has fallado y has inobservado esos controles que te correspondían para efectos de evitar la consumación de hechos delictivos. Son los programas de cumplimiento de adelantamientos de la defensa en cuanto a la imputación penal. La realidad es que sí para efectos procesales, pero no. O sea, los compliance program lo que buscan es evitar que se cometan hechos delictivos. O sea, evitar en la medida de lo posible que respecto a la empresa se cometan hechos delictivos. Ese es su objeto principal. Claro, se ha tergiversado esa figura para decir, estoy adelantando la defensa y poder demostrar en el proceso penal que la empresa no incurrió en el hecho delictivo y por tanto no se debe aplicar una condena ni nada por el estilo. España no lo determinó a través de una legislación, sino de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional al resolver este caso, que seguramente ya habrá tocado, en donde hacen un traslado de 5 toneladas de cocaína de Venezuela a España. Y entonces en ese caso, cuando hablan sobre los controles de cumplimiento, la defensa enfocó el recurso a determinar que ellos no tenían la obligación de probar, y el Tribunal Español lo que le dice es, acorde a cualquier legislación y a cualquier proceso que respete estos principios, claro, el Ministerio Público tiene la obligación de probar tu responsabilidad. Para que yo pueda partir de una aplicación de consecuencias jurídicas derivadas del delito que respete el debido proceso, quien tiene la carga de la prueba es el fiscal. Ahora bien, si tú estás alegando el hecho de que sí cumpliste con esos patrones, como sucede en nuestro proceso penal mexicano, pues resulta ser que si llego al juicio y simplemente en el juicio le digo, señores integrantes del juicio, esta defensa demostrará que la persona jurídica Vidrios y Aluminio Sociedad Anónima de Capital Variable efectivamente cumplió con los programas para no incurrir en la figura delictiva. Muchas gracias. Ya está, bueno, ¿y qué aporto? Porque el fiscal me dice, yo probaré a través de las pruebas consistentes en A, B, C, D, E, F, G, que no se cumplió con esos programas efectivos. Seguramente ya platicaron acerca del tema de Gas Nieto y la pipa que explotó en el Hospital Materno Infantil. Bueno, pues resulta ser que en esa investigación el fiscal va efectivamente a los talleres correspondientes a Gas Nieto y a través de periciales determina la causa bajo la cual se dio la explosión, pero no solamente eso, sino que además determina que la gran mayoría de sus pipas estaban en las mismas condiciones de mantenimiento, que no había un mantenimiento adecuado, que no se vigilaban los controles relativos a la aplicación de gas, que en sí los medidores reguladores y las válvulas de aplicación estaban viciadas. ¿Puedo determinar que estás faltando a tus deberes de cumplimiento? Sí. Ahora, si tú quieres demostrarme que efectivamente tenía los programas de cumplimiento y que no lo respetó la persona física, no es que haya un traslado de la carga de la prueba bajo ninguna hipótesis. No es así, no lo habrá. Sino que simple y sencillamente, como sucede en cualquier proceso, no puedo basar únicamente en una argumentación la pretensión de una defensa activa. Como ustedes saben, podemos distinguir dentro del proceso penal de una defensa activa y una defensa pasiva. Y en la defensa activa, si trato de establecer una hipótesis distinta a la que está atribuyendo el fiscal,
pues entonces tengo que aportar elementos para demostrarlo. Claro, mi cliente estaba en Cancún el día que sucedió el hecho delictivo. Sí, pero eso lo estás afirmando nada más cuando el fiscal ha demostrado que tu cliente estaba en la Ciudad de México, que tu cliente cometió el hecho delictivo, y hay testigos, y hay cámaras de grabación, y hay suficiente material para establecer tu responsabilidad. Entonces, no es que haya una traslación de la carga de la prueba, que eso es lo que proscribe la legislación, ¿no? Como ocurría antes cuando en las sentencias decíamos, y era muy frecuente leer sentencias en donde dijéramos en los tribunales judiciales, y toda vez que el acusado no emitió declaración alguna, se considera como un indicio de culpabilidad, porque no se defendió. Eso no es viable, o sea, eso no se puede admitir bajo ningún modelo. ¿Por qué? Porque él no tenía la obligación de aportar elementos incriminatorios, ni aportar ningún tipo de información que sirviera para fundar la condena. Bien, me dice, a partir de la reforma, el Ministerio Público podrá ejercer la acción penal en contra de las personas jurídicas, con excepción de las instituciones estatales, independientemente, y ahora sí, independientemente de la acción que ejercite en contra de la persona física. Es decir, de manera autónoma ejercito la acción penal en contra de la persona jurídica, sin considerar necesariamente a la persona física. Por supuesto, tendrá que haber alguien que haya infringido esos deberes de cuidado, y a eso se tiene que abocar la investigación. Estaríamos hablando de una investigación especializada, y de ahí las fiscalías especializadas en determinados delitos. Por ejemplo, en materia de corrupción, la Auditoría Superior de la Federación, a través de esta fiscalía especializada, para determinar si efectivamente existió delitos de corrupción o no. ¿Por qué? Porque, como decía el maestro Ramsés, no puedo exigirle al juez que conozca absolutamente todas las materias bajo las cuales opera la persona jurídica, sino que tiene que haber un fiscal que tenga el conocimiento suficiente. Y ahora, ¿cómo podría atribuir al final de cuentas esa responsabilidad estando en juicio? Y bueno, pensemos en un delito de violación, en donde el juez, como conocedor del derecho, sabe que la violación se da cuando existe la cópula a través de la fuerza física o moral en contra de una persona, ¿no? Así se da el delito de cópula. Y seguramente tenemos una descripción normativa en el Código Penal que me dice: cópula es la introducción del miembro viril por vía vaginal u oral en el cuerpo de la víctima, o en el cuerpo, independientemente de que sea la víctima o sea el imputado. El juez conoce el derecho, pero cuando venimos a juicio, solamente con la argumentación del defensor o con la argumentación del fiscal, el juez puede establecer si existió cópula o no. Solamente con eso puede determinar si hay cópula o no. ¿Qué más necesita? Pues necesitan los medios de prueba. Necesita medios de prueba. Acrediten cada uno de los elementos que requiere el tipo penal. Claro, y quizás la víctima murió, y entonces es un homicidio y violación, y quien viene aquí y se sienta es un perito médico forense o un perito especializado en materia de ginecología, que me dirá: efectivamente yo establecí que había datos de penetración vaginal recientes. Y el fiscal le preguntará: ¿y cómo lo determinó? Bueno, pues porque había un desgarro en la horquilla vulvar, o empezarán a utilizar términos técnicos de los cuales el juez no es experto, o sea, sino que el juez confía en la información que es aportada a través de los medios de prueba, para que a través de un proceso de raciocinio lógico, jurídico y valorativo de las pruebas, determine si efectivamente se dio esa cópula o no. Bueno, pues, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Lo mismo pensamos en el caso de las personas jurídicas. Solo por el hecho de que el fiscal diga la persona jurídica infringió en los deberes de control interno, podría establecer el juez que efectivamente así fue. No, requiere de medios de prueba desahogados como prueba del juicio, hablando terminantemente del juicio, del desahogo, para determinar que efectivamente se dio esa responsabilidad. ¿Cuáles eran? Tendría que probar el fiscal primero esos deberes que tenía de cuidado. Es decir, en cierta forma, hablando de manera, digamos, haciendo una analogía con algo llamado comisión por omisión, en el caso de los delitos de personas físicas. A ver, ¿por qué la empresa tenía el deber de resguardar este bien jurídico tutelado y cómo es que ha fallado? O sea, ¿cómo puedo probar que efectivamente ha fallado en esta instrumentalización? Claro, si hablamos de una empresa que se dedica a la construcción de edificios, ¿ustedes creen que el juez va a conocer todas las normas oficiales mexicanas en materia de construcción? Cuando hay normas oficiales mexicanas que te hablan desde qué tipo de material puedes utilizar en los bloques, hasta qué tipo de dimensiones puede tener una habitación. O sea, desde luego el juez no va a conocer y va a desconocer precisamente esa materia, pero llegará a una determinación de condena a través de las pruebas que el fiscal va a exponer. Es decir, ¿a quién le tengo que demostrar que ha incumplido? Al juez. En algún momento se me cuestionaba en algún foro
Oye, ¿y por qué no hacer una institución como por ejemplo el ISO o alguna figura como el ISO que determine que la empresa efectivamente tenía todos sus controles y cumplía con el Compliance Program? O sea, efectivamente cumplía con absolutamente todo. ¿Por qué no establecerlo? Porque me dejas en estado de incertidumbre. O sea, como representante de la persona jurídica, ¿cómo sé si realmente estoy cumpliendo con absolutamente todo? En cambio, me decían, si tengo ya ese certificado en donde dice que efectivamente cumplo, cuando yo vaya con el juez, pues se lo voy a entregar y me va a absolver de la pena. Pero la realidad es que no es así, porque esos certificados de alguna manera tienen funciones distintas en materia administrativa a la función penal. Y entonces puede ser que en el momento que llevaron a cabo la certificación, validaron que yo tenía dentro del hotel extintores cada 6 metros, como establecía la norma. Cada 6 metros. Y entonces cuando vino el inspector, validó que efectivamente cada 6 metros había extintores, y eso hizo en el checklist un palomeado, y efectivamente hay extintores, efectivamente esos extintores estaban cargados, pero resulta ser que cuando se va el inspector, los extintores eran del hotel de enfrente que se los había prestado para que pudiera hacer la revisión. Y entonces, claro, tú cuentas con tu certificación, pero si al final, en el momento del proceso, el fiscal puede demostrar que en el momento del hecho delictivo no contabas con esa situación relativa a una obligación derivada de una norma, o una obligación derivada de la lex artis, puede ser también, entonces cometiste también de alguna forma el hecho delictivo de manera autónoma. Bien. O sea que la capacitación de la que han hablado se les tiene que dar respecto a materia penal, a los delitos posibles que se... Bien, la capacitación respecto a quién. A la persona jurídica. Estamos hablando que para que pueda salir debemos de verificar esos riesgos, ¿no? Posibles. Sí, claro. A ver. Entonces, si estamos hablando del ISO o de esas cuestiones que dicen que no es suficiente, por ejemplo, si cumples con todos tus protocolos como empresa y les das capacitación constante a las personas y todo lo demás que te marca las normas que ya están vigentes, entonces, ¿qué tipo de capacitación se podría dar para no incumplir en estas cuestiones delictivas? Claro, ¿no? Imagínense, bueno, pues vamos a meter a todos los obreros de la empresa para... vamos, en el programa de cumplimiento, desde luego, cuando tengo un oficial de cumplimiento, ese oficial de cumplimiento no tiene que ser necesariamente un experto en materia jurídica, pero cuando hace la evaluación de riesgos, sí valida en toda la estructura de la empresa en qué tipo de delitos se podría llegar a incurrir. Claro, hay delitos que están fuera del alcance de la percepción que tenga esa persona, pero tiene que ser una persona con un criterio sumamente amplio para determinar, a ver, si es una empresa en materia de construcción y tengo un catálogo de delitos abierto en donde puedo atribuirte desde un daño en propiedad ajena hasta un homicidio, hasta un acto de corrupción, primero en la evaluación de riesgos se encamina precisamente a ello. O sea, determinar qué tipo de delitos podría incurrir y derivado de ello, asumir las consecuencias para evitar que esos delitos se cometan. Ahora, entiendo la finalidad de la pregunta. Bueno, hablando del proceso penal, si en materia penal no es conocedor específicamente de esas circunstancias, entonces, ¿qué es lo que puedo llevar al juez para efectos de establecer si cumplió o no cumplió? Bien, cuando lleguemos al juicio, ¿a quién voy a traer al proceso para establecer si se cumplieron o no se cumplieron con esas situaciones relativas a un programa de cumplimiento? Como testigo, ¿a quién traería? Al oficial de cumplimiento. Claro, si tengo un oficial de cumplimiento, el oficial de cumplimiento vendrá como un perito experto en la materia, que además tendré que acreditar sobre situaciones de precisamente experticia de esa persona, si efectivamente se llevan a cabo los controles o no, si efectivamente se daba cumplimiento de sus controles, y claro, sustentarlo de manera probatoria, no solamente con su dicho, sino de alguna forma con información que se pueda vincular a esta situación. ¿Y qué institución le va a dar el rango de oficial? O sea, en este caso, México. Bien. Vamos a suponer, estamos hablando de los sistemas de control y todo lo demás. Ahorita contamos con aseguradoras que te amparan en tal cuestiones. Hay normas reglamentarias ya en este momento en el que te dicen que cumplir. Ahora, si algo te pasa a ti, tú le hablas a tu aseguradora y tu aseguradora responde y viene, ¿no? En esta cuestión de delitos en la persona moral, vamos a suponer, ¿qué institución es la que te va a amparar al office? Bien, y recae en la misma circunstancia. En la cuestión de persona física, dicen por ahí, no hay delito que no me haya sentido capaz de cometer. O sea,
el simple hecho de ser humano ya está susceptible a poder cometer cualquiera de los delitos. Ahora, como persona moral, ¿qué delito te pueden imputar? Ya no hablo cometer, o sea, que te quieran imputar o que tú cometas o alguno de tus subordinados cometa sin que tú sepas. ¿Qué tipo de capacitación entonces me vas a dar? Bien, es una muy buena pregunta y la voy a responder de manera muy, tratando de ser lo más gráfico e ilustrativo como sea posible. Pensamos en la imputación a la persona física, hablando de una persona física que sea dueña, por ejemplo, de una guardería. Y entonces, cuando eres dueño de una guardería, pues resulta ser que nace un deber de cuidado sobre los niños que dejan bajo tu custodia, ¿no? Tú asumes ese deber de cuidado, desde luego. Pero resulta ser que tenías la instrucción concreta que tuvieras un especial cuidado respecto a el niño Juan Pérez. Porque resulta ser que el niño Juan Pérez tiene un problema de reflujo y tú aceptaste que tenías la capacitación suficiente para tener cuidado respecto a ello. O sea, se te hizo saber que tenía ese problema de reflujo, tú aceptaste al niño en tus instalaciones y entonces no hiciste una revisión adecuada, que ha sucedido, y resulta ser que el niño fallece a consecuencia de esa circunstancia. O sea, se ahoga con su propio vómito, ¿no? Y entonces fallece. Estaríamos ante un delito de comisión por omisión culposa, de alguna forma, imprudencial. ¿Por qué? Porque no resguardaste los deberes de cuidado. Ahora bien, necesitaba una institución de alguna forma certificar si la mujer era una experta en la materia. No, ella cumplió con sus permisos correspondientes para poder establecer su guardería, fue ante las dependencias adecuadas para que consiguiera los permisos, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, etcétera, para poder determinar la posibilidad de aperturar esa guardería, y entonces abrió. Si ella me demuestra que tenía sus permisos, pero además resulta ser que el niño falleció, entonces estamos ante una comisión por omisión imprudencial. Ahora, si una de las maestras dentro de esa escuela es quien tenía la obligación de cuidar al niño, y resulta ser que la maestra, la directora o la dueña se ha encargado de darle la capacitación en materia médica, primeros auxilios y demás, y sabe que está capacitada para tratar temas médicos, entonces de alguna forma, si ella no cumple, ¿a quién le corresponde esa responsabilidad? A la maestra. O sea, la dueña dirá, a ver, perdón, pero yo le di toda la capacitación correspondiente, además le entregué una bitácora en donde decía que el niño Juan Pérez debía ser revisado cada media hora por un problema de reflujo, siendo que, derivado de las cámaras de seguridad que tengo en los salones, resulta ser que la maestra estaba jugando con su celular y estuvo 2 horas sin revisar al niño, y cuando fue a revisar al niño desafortunadamente había fallecido. ¿Requería la maestra algún tipo de capacitación en materia penal? No. Pero la maestra, la directora, la dueña, sí se plantea los riesgos posibles y existentes. Cuando trabajamos en determinada materia establezco determinados riesgos, y entonces cuando venga la maestra, la directora a juicio, que dirá, bueno, a ver, perdón, yo no tenía quizás un oficial de cumplimiento. O sea, en mi empresa no teníamos un compliance program como tal establecido, ni teníamos un oficial de cumplimiento, ni teníamos esta estructura desarrollada, muy costosa por cierto, pero resulta ser que conforme a los lineamientos establecidos, a la maestra se le dio capacitación, a la maestra tenía la obligación, asumió la calidad de garante, y además se le dieron instrucciones concretas sobre ese niño. Lo mismo pasa cuando al niño no se le ha dado la medicina, por eso la mayoría de las escuelas hoy por hoy te dicen, nosotros no damos medicamentos. Usted, padre de familia, tiene que venir a darlos, porque nosotros no podemos asumir una postura médica sobre una actividad de la que desconocemos. Y claro, a las maestras no les voy a exigir un conocimiento en materia penal, porque quien tendrá la obligación de la carga de la prueba y del conocimiento jurídico es el fiscal, quien tendrá que atribuir la comisión del hecho delictivo, pues será el juez. Entonces, de alguna forma, llevado a gran escala, pensando en grandes empresas, la situación es mucho más compleja y problemática, porque efectivamente, a ver, ¿tengo una empresa hoy por hoy que regule oficiales de cumplimiento? No. Sí, no, con respecto a ese punto, o sea, creo que nos estamos metiendo en un tema mucho más procesal, dejando a un lado la teoría general del delito. A ver, sí. En el momento en el que decimos elementos del dolo, querer y conocer, no había un querer y conocer, a fuerza sería un delito culposo. En el momento en el que ese elemento previsible, yo ya estoy cumpliendo, al momento de capacitarla, se debería distinguir la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque el delito es doloso y culposo, claro, y no se tendría que imputar a la moral. En dado caso se tiene que imputar, y ojo, bajo una postura finalista, por el resultado, directamente a la maestra. Sí, por supuesto. Porque yo ya estoy cumpliendo
sin tener que establecer un oficial y Es correcto. que Así realmente es. son figuras más administrativas que penales. Sí, por eso, digo, cuando lo trasladamos a gran escala, pues resulta ser, y les pongo el ejemplo, ¿no? Yo trabajo dando clases en la Universidad del Valle de México, Sí. y en la Universidad del Valle de México hay implementación de un programa de cumplimiento, y dentro de ese programa de cumplimiento a mí me obligan como docente a tomar un curso previo sobre ética y corrupción para evitar ese tipo de conductas. A ver, espérame, yo soy profesor, pero claro, estás hablando de una escuela de presencia nacional, incluso de una red internacional, en donde el problema no es decir, a ver, bueno, pues de manera no tan elevada puedo probar que efectivamente se cumplieron con esas situaciones relativas a evitar la consumación del hecho delictivo, ¿no? Sino que hay situaciones que se pueden salir de las manos y entonces te informan, hay un oficial de cumplimiento, cualquier situación que tú conozcas que se vincula a hechos delictivos, tienes que denunciarla ante el oficial de cumplimiento para que él la ponga en conocimiento de las autoridades correspondientes, y tienen todo un mecanismo implementado. O sea, desde que entras tienes 10 días para tomar el curso, y además cuando tomas el curso te expide un certificado, y el certificado te lo entrego, ¿no? Y hacemos una fiesta incluso y te entrego el certificado y tú muy contento, además te tomas la foto recibiendo el certificado de cumplimiento, y hacemos una ceremonia para efectos de determinar que te lo di, hipotéticamente para festejar, pero en realidad con calidad probatoria para establecer que tú tomaste ese curso. Sí, grande para que haya testigos en todo caso, no solamente documentales. Así es. Y entonces pensamos en la situación de la maestra y la guardería. Pero ¿qué pasaría si la maestra contrató a personas que ni siquiera tenían algún tipo de capacitación en materia de cuidado de niños? O sea, contrató a personas que no tenían ningún tipo de conocimiento. Dijo, bueno, ¿sabes qué? Necesito gente que me apoye aquí a cuidar a los niños. Y le dice a su vecina, le dice a la señora de la tiendita, oigan, échenme la mano. Me acaban de dar un programa de oportunidades para poner una guardería, y entonces necesito gente que me eche la mano aquí apoyando. Y entonces meto a estas personas sin ningún tipo de capacitación. ¿Quién está rompiendo el deber de cuidado? La misma directora. La misma directora. En este caso, bueno, pensemos que es la dueña de la escuela y directora de la escuela. Y entonces sería fácil probar. ¿Por qué? Porque voy a traer también a la persona física, que ojo, tiene el derecho también de no autoincriminación. Decir, no, pues no, pero también podré buscar una causa y en este caso entramos a esa situación que comentaba el maestro Ramsés. A ver, de alguna forma hay causas de exclusión del delito, por ejemplo, y sería un poco difícil, ¿no? Pero un error de prohibición. A ver, ¿qué tal y la maestra establece? No hablando en el caso de las guarderías porque es muy concreto, pero respecto a alguna otra actividad en donde diga la persona física, a ver, perdón, pero según mi leal saber y entender, yo estaba llevando a cabo la actividad de manera adecuada. O sea, a mí me contrataron para realizar esta actividad, no me pidieron ningún requisito previo, y entonces bajo mi conocimiento lo estaba realizado de manera justificada. Y pensamos que por una cuestión de inculpabilidad elimino el delito y quedo a nivel de injusto. La empresa también correría la misma suerte cuando ha sido la empresa quien ha contratado a la persona y por tanto debería responder de manera directa de esa situación de carácter penal. Entonces plantea esas problemáticas en donde, claro, porque si quien ha contratado fue el de recursos humanos, que decidió meter a las personas así de manera rápida, pues nos generaría esa problemática. Nada más voy a terminar muy rápidamente con lo relativo a las disposiciones normativas, que ya por tiempo me está diciendo que estamos un poco limitados en razón del programa. Y esta situación era importante respecto a lo que comentaba el maestro Ramsés, porque el hecho de que se actualice una causa de exclusión, una excluyente de responsabilidad penal para la persona física, no extingue la responsabilidad de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque podría ser que la persona física haya actuado, si no en este supuesto, bajo un estado de necesidad justificante. A ver, yo actué y lesioné un bien jurídico para salvaguardar un bien jurídico propio, en este caso la vida, ante un peligro, pero que ese peligro derivó del propio incumplimiento de la persona jurídica. Y entonces yo quedo eximido de responsabilidad ante el estado de necesidad justificante, pero la propia empresa sí debe responder de las situaciones causadas, lo que antes sucedía a título de imputación civil, pero que ahora se incorpora en un modelo penal con penas y medidas de seguridad sumamente fuertes y sumamente graves. Solo para concluir ya también por cuestión de tiempo, diremos que en la redacción del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la luz de la reforma del 17 de junio de este año, estableció dos categorías de consecuencias jurídicas y de alguna manera hipotética, tomando la teoría del delito, dividió entre personas jurídicas que tienen culpabilidad
y que por tanto son imputables, y personas jurídicas que no tienen culpabilidad y por tanto son inimputables. Y estableció un catálogo de penas y medidas de seguridad en donde a quienes sí tienen imputabilidad y culpabilidad le voy a aplicar tanto penas como medidas de seguridad, pero a quienes no tienen esta situación solamente le puedo aplicar medidas de seguridad. En razón de que distinguió estas dos hipótesis del reconocimiento que tenga conforme a la ley, que fue una situación un tanto abstracta, porque me dice el 422. A las personas jurídicas con capacidad propia, con personalidad jurídica propia, se les podrá aplicar una o varias de las siguientes sanciones: sanción pecuniaria o multa, decomiso de instrumentos, publicación de sentencia, disolución o las demás que establezca la ley. Para efectos de individualización de las sanciones anteriores, el órgano jurisdiccional deberá tomar en consideración, además del 410, el grado de culpabilidad, pero un grado de culpabilidad razonado en virtud de circunstancias distintas a la persona física. ¿Qué voy a tener en cuenta? La magnitud de la inobservancia del debido control en su organización y la exigibilidad de conducirse conforme a la norma, el monto de dinero involucrado en la comisión del hecho delictivo, la naturaleza jurídica y volumen de negocios anual de la persona moral, el puesto que ocupa en la estructura de la persona jurídica las personas físicas involucradas en la comisión del delito, el grado de sujeción y cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias. Ahí entra en juego la situación relativa a personas jurídicas de nueva creación o personas jurídicas muy pequeñas. No quedan excluidas de la responsabilidad penal, sino que podrían encuadrar en estas situaciones para atenuar su grado de culpabilidad o incluso extinguir la culpabilidad, pero dejarlo a nivel de injusto e imponerle no penas y medidas de seguridad, sino solamente medidas de seguridad. Posteriormente me dice: las personas jurídicas con o sin responsabilidad jurídica propia que hayan cometido o participado en la comisión de un hecho típico y antijurídico, se les impondrán las siguientes sanciones: suspensión, clausura, prohibición de realizar, inhabilitación, intervención judicial y amonestación pública. Estas entendidas como medidas de seguridad. Y me dice: en este caso el órgano jurisdiccional deberá individualizar las consecuencias conforme a lo establecido en el artículo 410, que recordemos que el artículo 410 me dice solamente considera la conducta típica y antijurídica, pero la culpabilidad no. Entonces, en este caso sí puedo hacer una modulación de las penas a aplicar y del tipo de medidas de seguridad que se van a contemplar. Contiene pues una división relativa a la aplicación de penas y medidas de seguridad, donde determina cuáles son penas, de alguna forma hipotética, tomando la teoría del delito, y cuáles son medidas de seguridad, y en qué caso sí voy a aplicar penas y en qué caso voy a aplicar medidas de seguridad. La distinción la hace el Código Nacional, repito, en razón de que cuente o no con personalidad jurídica propia. Pero claro, si analizamos la Ley de Sociedades Mercantiles, incluso la misma Ley de Sociedades Mercantiles, en el artículo 2 o 3, establece que las personas que no tengan un registro propiamente hablando, pero que se presenten ante los demás como persona jurídica, tendrán personalidad jurídica propia. Entonces, me lleva una problemática de establecer, primero dentro de la investigación, si esa persona jurídica tenía o no la personalidad para efectos de determinar el tipo de imposición de consecuencias que voy a solicitar, y con ello también las medidas de seguridad y las medidas cautelares dentro del proceso, lo que genera una problemática fuerte.